Me llamo Lucía de Mauro. El 4 de agosto de 2009, mi esposo Gaetano Montanino, guardia de seguridad, fue asesinado por un grupo de jóvenes mientras trabajaba en la Piazza del Carmine, en el centro histórico de Nápoles. Tenía solo 45 años. Esa noche mi vida y la de mi hija cambiaron para siempre. El dolor era tan fuerte que me dejó sin aliento, como si estuviera debajo del agua, enterrada bajo una piedra pesada. Un dolor que parecía infinito, una marca grabada en mi alma. En esa oscuridad encontré fuerza en la fe, que no borró las lágrimas ni la rabia, sino que me permitió seguir adelante. Caminar incluso cuando parecía imposible. Aprendí que el dolor puede destruir o también convertirse en una semilla de bien si tenemos el coraje de afrontarlo. Mi experiencia como trabajadora social me permitió observar la realidad con una perspectiva diferente. Comprendí que esos chicos no eran los únicos responsables del daño que le hicieron a mi esposo, sino que eran el resultado de nuestras propias malas elecciones, de nuestra indiferencia hacia los barrios más peligrosos, donde los más jóvenes no tienen nada y solo conocen la violencia. Sabía que tarde o temprano esos jóvenes serían liberados de la cárcel, pero eran absolutamente necesario que salieran mejores para detener la cadena del mal. La sangre derramada no debía quedarse allí, sino que debía generar renacimiento. El día en que Gaetano fue asesinado, había cuatro de ellos en dos motocicletas y Antonio iba en una de ellas. Era el más joven, tenía solo 17 años y no sabía que pronto sería padre. Antonio era huérfano de padre, creció en un barrio peligroso y encontró en la calle un refugio y en un grupo de compañeros. Juntos se dedicaban a robar relojes valiosos a los extranjeros en la ciudad. Después del asesinato de mi esposo, Antonio fue condenado a 22 años de prisión. En la cárcel de menores de Nísida comenzó un programa de rehabilitación y fue allí donde poco a poco nació en él el deseo de conocerme y de pedir perdón. Antes de conocerlo tenía miedo, pues lo imaginaba como un monstruo. Lo vi por la primera vez en una manifestación de Libera en el Paseo Marítimo de Nápoles. En cambio, frente a mí encontré a un joven temblando, llorando, implorando perdón y lo único posible fue un largo abrazo. Allí sentí en mí el deseo y la posibilidad de transformar el dolor en algo nuevo. Así nació uno de los procesos que ahora conocemos como justicia reparativa, un camino en el que el dolor se acoge y se transforma a través del encuentro, la escucha y el diálogo. No es venganza, no es solo perdón, es reconciliación, es restaurar la dignidad y el futuro. De ese encuentro nació mi compromiso en las escuelas y en las prisiones, gracias también al apoyo de don Luigi Chotti y la Asociación Libera, que apoya a las familias de víctimas inocentes de la mafia y el crimen, y de don Tonino Palmese, presidente de la Fundación Voice, nuestro Padre Espiritual. En las escuelas comparto mi historia para ayudar a comprender a las personas las consecuencias de ciertas decisiones y ofrecer alternativas a la violencia. En las cárceles acompaño a quienes han cometido errores, ayudándoles a reconocer su tormento y a transformarlo en esperanza. Aproximadamente un año después, por primera vez en Italia, Antonio fue puesto en libertad condicional, 14 años antes de lo esperado. Fuera de la cárcel, la única que creyó en él y lo esperé era yo. Como una madre lo acompañé y sigo acompañándolo a él y a su nueva familia en este tortuoso camino hacia el renacimiento. Perdonar no significa borrar lo sucedido, sino liberarse del odio, no reducir al otro solo al delito cometido. La reconciliación requiere un encuentro activo y eso es lo que permitió a Antonio construir una nueva vida.
y a mí procesar el significado de la muerte de mi esposo. Hoy en el Jubileo de la Consolación siento una fuerte conexión entre mi experiencia y este momento tan especial. La consolación no borra el dolor, pero nos da la fuerza para superarlo, transformarlo, devolverle la vida a lo que parecía perdido. A quienes sufren les digo, no estén solos. El dolor es inmenso, pero puede convertirse en fortaleza. Tenemos una responsabilidad, ofrecer a los jóvenes nuevas alternativas y herramientas antes que la violencia se convierta en la única opción. La sangre derramada nunca es vana si sabemos transformarla en bien. El consuelo de Dios llega a través de las manos de quienes eligen amar, acompañar y dar testimonio. Incluso en el mayor dolor podemos encontrar la manera de consolar y ser consolados y dejar que la vida finalmente triunfe. Cada joven que comete un error, cada joven que cae, puede renacer si alguien cree en él, si alguien le tiende la mano, si alguien lo apoya de verdad. Antonio es la prueba viviente de que incluso quienes han cometido graves errores pueden descubrir su humanidad, pueden pedir perdón y pueden construir un futuro diferente. Ayudar a los jóvenes presos a cambiar su mentalidad significa romper la cadena de la violencia, dar sentido al dolor y restaurar la vida. Y si cada uno de nosotros hiciera un pequeño gesto, la vida, incluso en las heridas más profundas, podría vencer. Hemos escuchado el testimonio de Lucía de Mauro, quien perdió a su esposo a raíz de la violencia de unos jóvenes.